La belleza es el resplandor de la verdad. Con esta frase de Antoni Gaudí me sumerjo en las calles, plazas y grandes avenidas rectas de Barcelona. Metrópoli abierta y cosmopolita, mira al Mediterráneo bajo un cielo azul intenso. De espaldas a la montaña, desde los vértices de la Sierra de Collserola, se dibuja la silueta de Menorca en el horizonte, las cumbres blancas del Pirineo como telón de fondo. Estoy en los búnkers del Carmel, uno de los mejores miradores para ver el atardecer en Barcelona. Bienvenidos al Gran Tour de Cataluña. Seis etapas y 462 kilómetros de recorrido forman parte del trayecto que une Barcelona con la Tarragona romana. El punto de partida del Gran Tour de Cataluña es la ciudad de Barcelona y su legado modernista, que nos lleva hasta la Tarragona romana, tierra de calçots, cava y chateau. Por el camino nos descubre la montaña de Montserrat, Cardona y su castillo, el patrimonio histórico-artístico de Solsona. También nos muestra los paisajes de viñedos y las bodegas del Penedès, el encanto de Sitges y el legado musical de Pau Casals en el Vendrell, hasta llegar a las playas del Garraf y el norte de la Costa Daurada. Sobre su bicicleta, la directora del blog de viajes La Cosmopolilla, Patricia Rojas, redescubre Barcelona. A mis pies se extiende la capital catalana con sus rascacielos de cristal y majestuosos edificios modernistas. Un skyline difícil de olvidar, presidido por la Sagrada Familia, joya póstuma de Gaudí que con sus grúas y estrella recién colocada ilumina el encanto universal de Barcelona. El barrio gótico de pasado romano y huellas medievales, el Born con sus pintorescos rincones y luces titilantes de tabernas y comercios al atardecer, los dragones del Parwell, el Eixample con la elegancia de la Pedrera y la Casa Batlló, la algarabía de las Ramblas con sus puestos y mercados, rincones reales e imaginarios y algún cementerio de libros olvidados que cobran vida de las páginas de Carlos Ruiz Zafón. Fuentes mágicas y misterios se esconden en la Barcelona más literaria y la de los bohemios, en las calles que anduvo Picasso, la Estación de Francia y la Barcelona más contemporánea en el Poble Nou, antiguo barrio industrial, hoy de moda gracias a los locales alternativos y el arte urbano. Comienza a recorrer la capital catalana por su corazón medieval. La urbe se despliega en un laberinto de callejuelas, desde el mar hacia el interior, cuyo centro de gravedad es la SEO barcelonesa, la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, con una esbelta aguja apuntando al cielo. Si bien es cierto que el legado modernista de Gaudí es lo más popular de la ciudad, el gótico es una visita esencial que hacer en Barcelona, sobre todo para quien aterriza por primera vez en ella. Estoy en las animadas Ramblas de Barcelona, siempre bulliciosas, puestos de flores, terrazas, aroma a café, mezcla de idiomas. Cruzamos las Ramblas, la Casa Martí, la Plaza de la Catedral, la Casa de Arcediano o la Plaza de Sant Jaume hasta llegar a la primera parada. Y hablando de repostería típica catalana, las recetas de toda la vida y los sabores más dulces los encuentro en la pastelería La Colmena, en la misma Plaza del Ángel, abierta desde hace más de 150 años. Seguimos vendiendo, llevamos estos 154 años aquí y nos mantenemos. Primero vendiendo unas cosas, después a principios de siglo fue cuando se empezó a modernizar y a vender pastas y demás que antes no se vendían. Y bueno, y ha ido evolucionando el tema hasta hoy en día, que salen muchas cosas modernas con macarrones y cosas por el estilo, que son modernas porque las hacen en Francia y de colores, porque en el siglo XVII se hacían macarrones, ¿entiendes? ¿Qué dulces típicos de época se hacen aquí? Pues es que nosotros estamos digamos conjuntados con la iglesia. Nuestras celebraciones eran de la iglesia, todos los santos. ¿Entiendes? Habían unas fiestas concretas que se hacían ya desde tiempos inmemoriales, siglos pasados, que no tenían que ver, son de los santos, pero una tradición popular como, por ejemplo, el tortel de Reyes, el tortel de San Pablo, el tortel de San Antonio, lo que son las monas de Pascua, que antes se hacían como de una pasta de brioche con huevos duros. Después ya a mediados del siglo pasado se empezaron a hacer pasteles decorados con huevos. Primero eran huevos de azúcar y después se hicieron huevos de chocolate.
Todo fue evolucionando hasta hoy en día, pues quema el chocolate. Después tiene los panallés, que es por Todos los Santos, que también es tradicional y antigua, y lo demás. Las otras fiestas así de pastelería son de principios del 19. Entonces ya había muchas más pastelerías, estaba mucho más, habían hornos, que antes no había horno en la pastelería, entonces empezó a hacer pastas, como aquí se celebra, no sé, Santa Eulalia, San Eloy, que son las tijeras, pues el patrón de los joyeros y los ferreteros, bueno, tal y cual. Santa Eulalia, que es patrona de la ciudad, que la cambiaron, se sigue haciendo, pues el de las costureras también, que son las tijeras, en fin. Bar Hipster, una de las basílicas más bonitas de Barcelona. Callejones y pasadizos decorados con farolillos y estrellas, museos, tiendas de diseño y el espectacular Palau de la música catalana. Estoy en el Born de Barcelona, uno de los barrios más monumentales y pintorescos de la ciudad. Desde el Parque de la Ciudadela, con su castillo de los Tres Dragones, a la Estación de Francia, donde comienza el libro de Marina de Ruiz Zafón. Esta estación modernista lleva más de un siglo contemplando el trasiego de viajeros, entre otros a Picasso, cuando se marchó a vivir a París en 1904. A 5 minutos de esta estación encuentro el Carrer de la Moncada con uno de los mejores museos que visitar en Barcelona, el Museo Picasso. Picasso vivió unos cuantos años en Barcelona. Llegó en 1895 con 14 años y se fue definitivamente de Barcelona en 1904, cuando ya decidió en abril de ese año instalarse definitivamente en París. Por tanto, tiene una vinculación clara por el hecho evidente de que residió aquí, aparte de que su familia, sus padres y su hermana permanecieron en Barcelona hasta el final de sus vidas, con lo cual él siempre tuvo vínculos familiares en Barcelona y, por supuesto, siguió manteniendo los vínculos de amistad que trabó en Barcelona en sus años de juventud. Y, de hecho, a raíz de esos vínculos de amistad, en parte están en el origen de la fundación de nuestro museo. El Museo Picasso de Barcelona es, como dice Elena, una historia de amistad. Esta amistad del joven Picasso con una serie de jóvenes también estudiantes en Llotja y tertulianos dels Quatre Gats, entre los cuales estaba Jaume Sabartés, quien fue amigo pues de ese momento del 99, cuando Picasso ya tenía 17 años, 18, y que en el año 1935 se convirtió en su secretario personal. Entonces Picasso fue dando a Sabartés, fue regalando obra suya, siempre vinculada con retratos, con obra gráfica, con objetos y obras que tenían relación entre ellos, incluso bromas, caricaturas, muchas diferentes obras que cuando fueron mayores ya se plantearon, cuando se planteó al final de sus vidas qué hacer con la colección, por supuesto pensaron siempre en Barcelona. Era la ciudad que les unió de jóvenes y era la ciudad donde ellos apostaron, y tenía familia Picasso. Sabartés venía siempre que podía. Su segunda esposa era una barcelonesa también con familia aquí, y entonces esto está en el nacimiento del museo. El paseo por el Born me conduce por insólitos rincones, como el Centro de la Cultura y la Memoria, ubicado en un antiguo mercado de abastos, y a la Basílica de Santa María del Mar, un exquisito templo gótico que inspiró el bestseller La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. Si la Catedral de Barcelona fue obra del clero y la nobleza, Santa María del Mar se sufragó por los habitantes del puerto y el barrio de la Ribera, pescadores y artesanos, en el siglo XIV. Para ello fue vital el trabajo de los bastaixos, quienes cargaban en sus espaldas las piedras procedentes de la cantera de Montjuïc, una hazaña que se esculpió en la puerta principal de este templo. Pero como se descubren los rincones secretos del Born, es caminando sin rumbo por sus callejuelas, curioseando por sus locales. La parada más sabrosa
en una taberna o champañería tradicional, donde tomar un aperitivo consistente en una copa de cava y una sardina ahumada con pan tumaca, el champanet. Hablar de Barcelona es sinónimo de Gaudí. El arquitecto del modernismo por excelencia modificó el paisaje urbano de la ciudad para siempre, con obras de arquitectura colosales, épicas, patrimonio de la humanidad. Pero no fue el único. El maravilloso Palau de la música catalana, una fantasía de vidrio, mosaicos, cerámicas y forja, sede del Orfeón catalán, es obra de Lluís Domènech i Montaner. A este arquitecto también le debemos el recinto modernista de Sant Pau, muy cerca del templo expiatorio, obra culmen de Gaudí, la Sagrada Familia. Mi primera parada en esta ruta por la Barcelona modernista me lleva hasta el genuino barrio de Gracia, antaño pueblo independiente de Barcelona. En la estrecha calle de las Carolinas se localiza la Casa Vicens, primera gran obra de Gaudí tras licenciarse como arquitecto. Casa Vicens, como bien decías, es la primera casa que realizó el arquitecto Antoni Gaudí. Antoni Gaudí se graduó en 1878 y la casa se construyó entre 1883 y 1885. En tan solo 2 años Gaudí hizo toda esta casa. Se construyó, la petición que recibió fue realizar una casa de veraneo para Manel Vicens, que era un corredor de cambio y bolsa, y su mujer, Dolors Giralt, que vivieron aquí relativamente pocos años, porque luego en 1899 ya Dolors Giralt estaba viuda y vendió la casa a Antoni Jouvet, segundo propietario, que al cabo de los años incluso también pidió la ampliación de la casa, que incrementó bastante su extensión, incluso todo el jardín. O sea que es una casa que tiene mucha historia, son más de 130 años de historia, pero que ahora por fin, desde hace 5 años, pues que está abierta al público y es un patrimonio mundial que se declaró en 2005, o sea que es esta oportunidad también de ver todas las obras de Gaudí, por fin, abiertas al público. El Paseo de Gracia hace de eje vertebrador con sus palacios modernistas. La Casa Batlló y la Pedrera son las joyas de la corona de la avenida más codiciada de la ciudad. Subo a la Casa Milà, con sus chimeneas y terrazas custodiadas por enigmáticos centinelas. Hoy es uno de los 10 monumentos más visitados de Barcelona. Pero sin duda, la que me roba el corazón, especialmente desde el día de Sant Jordi, cuando la fachada se cubre de rosas, es la Casa Batlló. Un fascinante edificio con un halo envolvente gracias al magistral uso del espacio y de la luz. Suenan las campanas de la Sagrada Familia. Las palomas alzan el vuelo en la plaza de Gaudí. Majestuosa, imponente, concebida como templo expiatorio o basílica, la Sagrada Familia comenzó a construirse en 1882 y aún está sin finalizar. Como dato curioso, Gaudí dejó en su testamento que solo se podía financiar con donaciones, así que con mi visita a la Sagrada Familia puedo decir que estoy contribuyendo a su conclusión. Barcelona, la gran ciudad del Mediterráneo, es el inicio de este recorrido que nos lleva hasta la Tarragona romana. Por el camino nos encontraremos con Montserrat, la montaña más icónica de Cataluña, con viñedos que miran al mar y parecen jardines y con un valioso patrimonio agrícola levantado piedra a piedra. Habrá tiempo para probar grandes vinos y conocer a unos entrañables gigantes, todo ello en compañía de la música de un genio, la mejor de las bandas sonoras posibles, el violonchelo de Pau Casals. El podcast Gran Tour de Cataluña es una idea original de la Agencia Catalana de Turismo. En este episodio han acompañado a Patricia Rojas, José María Roig de la Pastelería La Colmena, Elena Llorens y Margarita Cortadella del Museo Picasso y la responsable de comunicación de la Casa Vicens, Pilar Delgado. La realización y edición de este podcast han corrido a cargo de Tomás Aguiar. En la producción han trabajado el equipo de Radio Viajera, conformado por María Vecino, Alba García y David Esteban, con la coordinación de Óscar Gómez, de QWERTY Podcast. La producción ejecutiva es de Ricardo Domine. Recuerda que este podcast y muchos más sobre viajes e historia puedes escucharlos geolocalizados en la aplicación OnWay Podcast de Radio Viajera.